Este es el podcast de Sayume Sí, un camino al autodescubrimiento. Hola, ¿qué tal? Soy Mayra Pérez Ambriz, codirectora y fundadora La Voz de Sayume SI. El día de hoy vamos a hablar acerca de las causas psicoemocionales del cáncer y te invito a visitarnos en nuestras redes sociales y a suscribirte en nuestro canal de YouTube. Y bueno, me gustaría primero entrar en contexto, porque no estoy diciendo que el origen del cáncer sea psicoemocional. La Organización Mundial de la Salud reporta que en todos los países hay una elevada incidencia de la enfermedad crónica y esto tiende a seguir en aumento. El cáncer se considera una enfermedad crónica. Pero también es cierto que la palabra individuo significa no dividido, es decir, la salud física solo es una esfera de nuestra vida. También incluye la salud emocional, la salud psíquica o mental, la salud sexual y o la salud espiritual. Si una de estas esferas se ve afectada, necesariamente va a afectar a otras, porque están profundamente relacionadas. El individuo no puede escindirse. Quizá podamos dividirlo para la didáctica o para la pedagogía, pero en realidad todas nuestras experiencias van sucediendo al mismo tiempo. El bienestar es una experiencia personal y subjetiva que depende de creencias y valores personales y sociales. La enfermedad crónica es un fenómeno complejo. Y en esta enfermedad intervienen factores biopsicosociales, relacionales y culturales y no podemos escaparnos de eso y me parece que sería bueno empezar a hablar de todo lo que está alrededor. Yo solamente voy a hablarte de una propuesta. Entonces, la enfermedad crónica no solo se caracteriza por síntomas físicos, no solamente se caracteriza por síntomas que se presentan en el cuerpo, sino también está caracterizado o se compone también de estrés psicológico y estrés psicosocial. Hay factores que no podemos ignorar, ¿de acuerdo? Entonces se requiere que los profesionales de la salud física, emocional, sexual, espiritual y mental, así como las personas con enfermedad, reconozcan la importancia del abordaje holístico. Así vamos a poder consolidar modelos de cuidado y propuestas de intervención integrales a través de un trabajo inter e intradisciplinario. ¿De acuerdo? Entonces yo voy a hablar desde el punto de vista psicosomático. ¿A qué se refiere eso? Que afecta a la psique o todo aquello que afecte a la psique o a las emociones va a implicar o va a dar lugar a una acción sobre el cuerpo. Se va a manifestar en el cuerpo y desde ahí es donde yo voy a hablarte. Entonces, ¿qué es la enfermedad? ¿No? En lo mental, la enfermedad simplemente es la manifestación corporal de un estado mental inarmónico. La salud es la manifestación corporal de un estado mental de armonía. Y acuérdense que solamente estoy hablando de esa esfera, hay que tomar en cuenta las anteriores, ¿de acuerdo? Aunque yo no hable de ellas, no quiere decir que no haya que sumarlas. Entonces, mantener pensamientos de bienestar, salud, seguridad y armonía te va a mantener saludable. Obviamente, si mantienes pensamientos inarmónicos o equivocados, vas a manifestar diferentes enfermedades. En el idioma inglés se muestra claramente el verdadero sentido que desde mi punto de vista tendría que tener la palabra enfermedad. En inglés se dice disease. Está compuesta por el prefijo dis, que significa alteración o acción negativa. Ease significa tranquilidad, libre de dificultades. O, otra forma de decirlo, podría ser armonía. Entonces, desde esta palabra anglosajona, podríamos decir que la enfermedad es la alteración de la tranquilidad o armonía. Y ya les había dicho hace ratito que si yo tengo una enfermedad física, no hay cómo no se alteren otras esferas y viceversa, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tan importante es la enfermedad en la sociedad? Es muy importante. Para la mayor parte de la gente lo es. Para algunos todavía es más importante o es mucho más importante que otras cosas. Y es importante en cuanto a que se refiere que es un fenómeno anormal, que es un fenómeno erróneo, que produce pérdidas cuantiosas de todo tipo. Otras consecuencias que pueden ser funestas porque pueden llevarnos a la muerte. Pero no tiene tanta importancia cuando se considera que es un efecto erróneo que podríamos eliminar. El ser humano inadvertidamente desarrolla una especie de culto a la enfermedad y favorece pensamientos y sentimientos de miedo, de temor. Y el temor y el miedo son inadecuados para combatir con éxito la enfermedad. El miedo tiene una función muy específica que es ponernos en alerta. Sin embargo, cuando no se trata bien esta emoción o no se le da el lugar que tiene, se puede hacer muy grande y eso va a tener consecuencias. Sobre todo si estamos enfermos desde el punto de vista
físico. Entonces una pregunta que yo te haría es ¿cuánta importancia le asignas a tu experiencia con la enfermedad? ¿No? Eso sería como muy importante tomarlo en cuenta. Porque fíjense, estaría mejor, desde mi punto de vista, mantener el estado de salud y no cuidarse de la enfermedad. Porque si yo me estoy cuidando, la temo, ¿no? Estoy en alerta constante. Si digo, estoy enfermo, lo tomo en cuenta, pero ahora lo importante es mantener el estado de salud, cambia completamente la perspectiva desde el punto de vista psíquico. Entonces, yo te invito a restar a la enfermedad la importancia desmesurada que se le ha conferido y tomarla en cuenta como lo que realmente es. Es un efecto, ¿de acuerdo? Y fíjense, los budistas dicen que hay 3 maestros, se los he comentado en otros podcasts, y uno de esos maestros es la enfermedad. Es inevitable, hay que atravesarla, pero me parece que habría que atravesarla no para temerla y estar pensando en la muerte únicamente, sino ver qué es lo que me trajo al no estado de salud y cómo puedo mantenerlo o cómo puedo regresar a él, porque además somos un sistema abierto, somos un sistema en desarrollo. Entonces el individuo tendría que tomar la actitud de que él es quien controla la enfermedad y no al revés. La enfermedad no hay que darle o no hay que ponernos a su servicio, al revés, ¿no? La enfermedad tendría que estar a nuestro servicio y esa es otra manera de verlo. Entonces la enfermedad que se manifiesta en el cuerpo puede ser una forma de expresión emocional para algunas personas. Y voy a hablar de otras cosas antes de entrar al cáncer, ¿no? O sea, la enfermedad tiene ventajas importantes y lo voy a entrecomillar, ventajas entrecomilladas importantes, como no trabajar, no recibir un pago por consecuencia, no acudir a la escuela, por ejemplo, dejar responsabilidades justificadamente, suscitar la simpatía de los demás, procurarse atenciones y cuidados especiales, evitar agresiones o exigencias de los demás, sentirse centro de atención, despertar sentido de culpa en alguna persona, en algún familiar, en la pareja y otras manipulaciones emocionales similares. No estoy diciendo que todas las personas tomen a la enfermedad desde este punto de vista, pero es importante que tomemos en cuenta que es una posibilidad y que muchas veces de manera no consciente, porque la salud mental no es algo que se trabaja en esta cultura, se puede estar llevando a cabo. Entonces es importante mirarlo para ver, la enfermedad para mí, solo como pregunta, Estela, ¿no? O sea, la enfermedad para mí tiene alguna ventaja, y si tiene una ventaja, ¿cuál la tiene? O ¿cuál es, no? ¿Podría yo tener estas mismas ventajas desde otro lugar? Es decir, sin enfermarme o sin que estuviera la enfermedad presente. Porque, o sea, al final no estoy diciendo que el enfermo no necesite cuidados. Por supuesto que los necesita y de todo tipo, no solamente físicos. Entonces, estas actitudes que les comentaba pues son erróneas porque el individuo toma una posición de ignorancia de que es su propia causa, les decía, ¿no? O sea, que él puede controlar la enfermedad. Si te pones en la posición como víctima, la víctima generalmente es vista como alguien que no puede, ¿no? Entonces, si ya no puedo, ya estoy derrotado y ni siquiera he empezado la batalla, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver cómo esto afecta directamente a tus pensamientos y a tus sentimientos, que generalmente se mantienen en la no armonía, ¿de acuerdo? Entonces, si vemos la realidad completa, sin quitar absolutamente nada, porque la enfermedad también duele y también trae otras consecuencias, se acabaría el mito de la enfermedad. Y buscaremos otros medios para expresar nuestras emociones, para resolver la problemática y otras formas como de poder abordar las enfermedades, ¿de acuerdo? Entonces, ahora voy a hablar específicamente de lo que la psicosomatía habla con respecto al cáncer, es decir, esto que les decía al inicio, o sea, cómo se ven o cómo las emociones, cómo los pensamientos podrían estar, si no causando, quizás sí manteniendo y reforzando que la enfermedad siga ahí, ¿de acuerdo? Entonces, el cáncer es una de las principales enfermedades de este siglo. Y sin hablar desde el punto de vista alópata, porque puedes irlo a leer, lo podemos hablar en otro podcast también, se ha ligado principalmente a emociones que están escondidas, a un profundo resentimiento. Esto seguramente ya lo habías escuchado. Ese resentimiento a veces es muy viejo y ese resentimiento puede ser relacionado a alguna situación que viví, algo que me perturba aún el día de hoy, o hacia alguien, ¿no? Hacia alguna persona. El cáncer se ha relacionado al no atreverse a expresar sentimientos profundos, a evadirlos, a esconderlos. Entonces, aun cuando el cáncer pudiera declararse rápidamente después de un divorcio difícil, por ejemplo, la pérdida de un empleo, la pérdida de un ser querido, esto no siempre es así. De todas maneras, revisa qué pasó antes de que tú te enfermaras o de que te dieran el diagnóstico o de que presentaras el primer síntoma. Es importante ver, no me creas nada, ve a probarlo, ve a observar
encontrarlo en tu propia historia o en la historia de alguien que sea cercano hacia ti, ¿de acuerdo? Entonces, aunque esto puede suceder, no es lo habitual. Lo habitual es el resultado de varios años de conflicto interior, en donde podemos encontrar la culpa, podemos encontrar heridas, penas, rencores, odio, confusión y tensión, ¿no? Hay una desesperación y un rechazo, y ese rechazo generalmente es hacia mí. Hay algo que se conoce como ley causa-efecto o la ley del espejo, a lo mejor lo has escuchado en algún momento, y pudiéramos acercar ese concepto acá, ¿no? O sea, lo que sucede afuera es un reflejo de lo que tengo aquí adentro. ¿Qué estoy viendo manifestado en mi vida? Por ejemplo, la enfermedad. Entonces, si eso dijera algo de mí, ¿qué sería? ¿No? El ser humano puede estar representado, ¿no? Por la célula, por el medio de vida, por la sociedad, por los tejidos. Entonces, con mucha frecuencia, si se está afectado por cáncer, puede ser que se trate de una persona que ama, que es servicial, que es muy atenta, que quizás es bondadosa para el entorno, sensible, siembra amor, felicidad alrededor. Sin embargo, durante todo ese tiempo, para sostener ese personaje, déjame decirlo así, porque la vida incluye tanto emociones que se han nombrado como positivas y negativas, ¿no? Entonces, durante todo ese tiempo, si solo me veo bondadoso, servicial y atento, estoy rechazando en lo más hondo de mí otras emociones que también están ahí y muchas veces no se procesan, ¿de acuerdo? Entonces, muchas veces, a través de la zona de confort y el autoengaño, puedo estar buscando satisfacción en el exterior en lugar de resolver lo que tengo dentro. La mal llamada zona de confort es confortable porque me da certeza, porque me ayuda a saber lo que esperar. No es confortable porque se sienta bien, sino porque conozco en dónde estoy. En cambio, salir de la zona de confort es ir a enfrentar mis miedos, ir a enfrentar mis dolores, ir a enfrentar lo que he negado para mí. Es muy probable que haya una débil estima en la persona de sí misma, ¿de acuerdo? O sea, una persona que seguramente cuidó de todo mundo y dejó a un lado sus necesidades personales. Y entonces obviamente eso va generando rencor o falsas expectativas hacia los otros. Entonces la sensación de es que yo merezco y la vida no me trae nada, o yo he dado y a mí nadie me da, puede dar lugar como a, pues sí, a perder la gana de vivir, ¿no? O hacerse la pregunta, pues, ¿de qué sirve estar vivo? ¿De qué sirve luchar, no? Entonces puede haber emociones fuertes de odio, culpabilidad y rechazo, y se puede tener como muy fuertes reacciones, ¿no? Incluso pueden sentirse responsables de los problemas y los sufrimientos de los demás y entonces como en consecuencia autodestruirse de alguna manera. Y les digo, desde las emociones, desde los pensamientos, ¿no? Sin negar lo que se ha comprobado con el cáncer desde el punto de vista biológico, ¿de acuerdo? Y genético también. Entonces hay que preguntarse, bueno, a ver, ¿tengo resentimiento con la vida? ¿Tengo resentimiento con alguien? ¿Pienso que la vida es injusta? ¿Me he sentido víctima? ¿Siento odio hacia alguien, hacia algo, hacia la misma vida? ¿He sido o he tenido o he sustentado la máscara de buena persona? Entonces hay que revisar solamente, ¿no? Les decía, no hay que dar por hecho, solo revisa, ¿no? O sea, no me creas nada. Entonces hay que ver si no hemos acumulado resentimientos y conflictos interiores, como les decía, ¿de acuerdo? Si tengo la sensación de haber fallado, pues entonces le doy poder a la enfermedad como de, bueno, pues esto es lo que toca. Ahora, obviamente, y como seguramente ya te has dado cuenta, estoy hablando muy general. Mucha gente sin tener cáncer puede estar viviendo eso, o mucha gente pudo haber muerto y haber vivido muchas de las cosas o muchos de los cuestionamientos que yo te estoy diciendo. La psicosomatía da un panorama general y después la psicosomatía también, dependiendo de dónde esté localizado el cáncer, puede darte información, ¿no? No es lo mismo tener cáncer en la boca que cáncer en el hígado, que cáncer en el hueso. Entonces cada parte del cuerpo también tiene un significado psicoemocional. Ahora, sí, les decía, estos conflictos interiores no son causa del cáncer, sí son algo que pueden reforzar. Entonces tampoco es que está de más que tú atiendas tus emociones, que tú atiendas tus pensamientos para ver hacia dónde los quieres canalizar. Quieres volver a tomar contacto con tu yo, aceptarte como eres, ¿no? Y aceptarse como uno es, y les invito a escuchar el podcast de aceptación. Implica un montón de cosas, pero básicamente es cooperación incondicional con lo inevitable. Yo no puedo engañarme acerca de quién soy. Y de entrada todos nosotros tenemos emociones como miedo, enojo, tristeza.
también podemos sentir alegría, podemos sentir frustración y a todo eso hay que darle lugar, no solamente a una cosa o a la otra, porque en el momento en que rechazo algo de mí ya no me estoy aceptando, ¿de acuerdo? Entonces lo mismo pasa con la enfermedad, hay que aceptar la enfermedad para poder hacer algo con ella. Si no acepto que la enfermedad tiene diferentes puntos de vista y que yo soy quien elige desde dónde quiere verla, pues entonces también estoy limitando mis opciones y mis posibilidades, ¿no? Entonces puedo abrir mi corazón, puedo tomar conciencia de todo lo que la vida puede traerme, ¿no? O sea, incluyendo lo bueno y lo malo, porque los seres humanos somos perfectos siendo imperfectos y muchas veces nos estamos peleando con esa imperfección, ¿no? Con tenemos que lograr llegar a ser específicamente de una manera, ¿no? Descubre quién eres y entonces seguramente vas a poder encontrar pues mejores maneras de vivir la vida. Ahora, si quieres seguir leyendo acerca de esto, ¿no? Te recomiendo mucho los trabajos de un médico que se apellida Hammer. Hammer estudió el cáncer porque él mismo tuvo cáncer, ¿de acuerdo? Entonces, él era médico, bueno, es médico, y entonces él exploró esto que te estoy diciendo y escribió varios libros que se ha denominado como la nueva medicina. Y es muy interesante cómo, pues mucha gente se fue en contra de lo que él decía. Por eso te digo, yo te invito a no creer nada, a seguir leyendo, a seguir explorando, pero sobre todo en ti. De todo lo que yo he dicho, ¿qué te hace sentido a ti? Eso es lo importante. Y revisa nada más. Y vuelvo a decir que no estoy descalificando ninguna disciplina. Si tú estás bajo tratamiento, sigue las indicaciones médicas, sigue las indicaciones de nutrición y sigue las indicaciones del profesional de la salud mental. Pues yo soy Mayra Pérez Ambriz, cofundadora y directora La Voz de Sayume SI. Te invito a seguirnos en nuestras redes sociales y a suscribirte en nuestro canal de YouTube.